Bienvenidos al cautivador viaje a través de los cuentos menos conocidos y difíciles de creer de la Guerra Civil Española. Presentado en este vídeo titulado La bomba que nunca explotó en Barcelona, sacamos a la luz casos de la vida real que muestran la mezcla de surrealismo y tragedia característica de la guerra. Nuestro primer caso cuenta la historia de un espía de 12 años, Florencio Pla Meseguer, más conocido por su nombre en clave La Pastora. Comenzó su viaje clandestino como informante del bando republicano, utilizando su inocente imagen de pastor para infiltrarse en los campos franquistas y transmitir inteligencia vital. Sin embargo, su sórdida historia no termina aquí. En 1939, con el cambio de rumbo de la guerra, la vida de Meseguer dio un giro drástico. Se unió a un grupo de guerrilleros antifascistas conocidos como los maquis. Este grupo, formado por hombres y mujeres de diversos orígenes sociales, operaba desde las escarpadas montañas de España, viviendo genuinamente la noción de que las montañas son nuestros únicos amigos ante el hambre, el frío y la constante amenaza de captura enemiga. Estos maquis libraron una lucha valiente y resistente, aunque a menudo parecía una lucha contra viento y marea, contra un enemigo invisible. El viaje de Meseguer dentro de las filas de los maquis fue igualmente intrigante. La Pastora pronto se ganó la reputación de ser el guerrillero más buscado. Sus habilidades únicas que había perfeccionado desde los 12 años, su red de informantes dentro del lado nacionalista, y su asombrosa habilidad para esquivar los ataques enemigos le valieron este nombre. Sin embargo, su experiencia más notable aún estaba por llegar. Fue un incidente que tuvo lugar en Barcelona, una ciudad que quedó golpeada y magullada por la guerra, una ciudad al borde de la desesperación. Aquí en Barcelona, Meseguer enfrentó una situación que pintaba un nuevo panorama del riesgo, y las circunstancias estresantes con las que los guerrilleros tenían que vivir todos los días. Este hecho tuvo lugar en una casa bombardeada donde Meseguer y sus compañeros habían acampado. Mientras hacían un control de rutina en las instalaciones, se toparon con un diario nacionalista de bombas en uno de los sótanos. Para su total sorpresa, descubrieron que cientos de bombas sin detonar estaban esparcidas por toda Barcelona, bombas que no deberían haber existido, dado que la guerra había terminado oficialmente el año anterior. Entre ellas, una bomba era de particular interés para Meseguer y sus compañeros combatientes, la bomba que nunca explotó. Quedaron asombrados por lo que encontraron en ese diario, y al mismo tiempo aterrorizados por lo que ese descubrimiento significó para Barcelona. Si algo provocara la explosión de las bombas, provocaría una destrucción masiva y, potencialmente, la pérdida de innumerables vidas. Mientras examinaban minuciosamente el diario, observando los tipos, ubicaciones y estados de las bombas, Meseguer se dio cuenta de la importancia de la bomba sin detonar. Resolvió hacer lo que fuera necesario para garantizar que esas bombas nunca explotaran por el bien de la ciudad, y de todos los que estaban en ella. La nueva misión de Meseguer no fue fácil. Implicaba innumerables noches de insomnio y un interminable examen de conciencia. Llevaba sobre sus hombros el peso de la ciudad, una ciudad que ya había pasado por demasiado. Tuvo que rastrear las bombas, una por una, hasta sus respectivas ubicaciones, documentando cuidadosamente sus coordenadas y estados. También tuvo que asegurarse de que estos lugares estuvieran fuera del alcance de los civiles en apuros, utilizados tal como estaban, como refugios y escondites convenientes. Meseguer, a pesar de ser solo un hombre joven, abordó esta misión con la sabiduría de un veterano experimentado. Estaba tranquilo, sereno e increíblemente concentrado. Y todos los días realizaba su tarea autoimpuesta con tranquila determinación. Ni una sola vez, en todo el tiempo que dedicó a la tarea, permitió que el miedo obstaculizara su progreso. Estaba dispuesto a arriesgar su vida, asumir la exigente tarea de hacer seguras las bombas, aliviando así el miedo y la ansiedad en el corazón de los barceloneses. Hubo numerosos desafíos en medio de los esfuerzos de Meseguer por neutralizar las amenazas explosivas. En primer lugar, tuvo que aprender por sí mismo el meticuloso proceso de representación de bombas, comprendiendo los intrincados mecanismos que garantizaban que las bombas no detonaran. Este proceso era intrínsecamente peligroso, a menudo impredecible, incluso para los zapadores más hábiles. Cada bomba era diferente, algunos se podían desactivar, otros se colocaban en una mecha cronometrada, algunos se podían mover y otros estaban diseñados para explotar al moverse. En segundo lugar, Meseguer tuvo que soportar la creciente presión de sus propios camaradas. Los maquis eran un grupo disciplinado, y cada miembro tenía que cumplir con su estricto código de conducta. Las responsabilidades de un luchador maquis giraban en torno al tema central de la resistencia, contra el abuso de poder, contra las fuerzas que amenazaban la libertad y la justicia. A muchos dentro del grupo les molestaba el hecho de que Meseguer estuviera dedicando una cantidad significativa de su tiempo y recursos a esta tarea. En tercer lugar, Meseguer tuvo que establecer una red de comunicación eficaz para transmitir las ubicaciones y el estado de estas bombas mortales a las figuras de autoridad adecuadas, tanto dentro como fuera de la ciudad. Era fundamental que estas bombas fueran marcadas, identificadas y desactivadas sin causar pánico innecesario entre la población en general. Meseguer tuvo que pisar una delgada línea para mantener este delicado equilibrio. Independientemente de estos formidables desafíos, Meseguer fue inflexible. Se ganó el respeto incluso entre aquellos que inicialmente estaban en contra de esta misión.
Su determinación, su coraje inquebrantable contra la amenaza acechante de lo desconocido, su voluntad de arriesgar su vida por el pueblo todas estas cualidades le valieron el respeto y la admiración de muchos. Fue visto no solo como un luchador armado con rifles y granadas, sino también como un salvador armado con conocimiento y coraje. Un verdadero símbolo de la cita, el bolígrafo es más poderoso que la espada. Los meses de arduo trabajo de Meseguer comenzaron a dar sus frutos cuando se formaron las unidades de desactivación de bombas de la República, su lema singular, desactivar, salvar, rescatar. Las brigadas republicanas, disfrazadas de trabajadores de la ciudad, comenzaron a retirar las bombas sin detonar al amparo de la oscuridad. Cada operación fue una carrera contra el tiempo, cualquier pequeña interrupción podría provocar la detonación de la bomba. Con esfuerzos coordinados, Meseguer logró desactivar la mayoría de las misteriosas bombas. Sin embargo, esta no era la victoria que Meseguer había estado anhelando durante todo este tiempo. Si bien la mayoría de las bombas fueron retiradas exitosamente de la ciudad sin causar ningún daño, la pregunta de cómo surgieron estas bombas en primer lugar quedó sin respuesta. Si la guerra hubiera terminado oficialmente, una gran reserva de bombas nacionalistas no debería haber estado presente en Barcelona, y mucho menos sin ser descubierta y desatendida, mucho después de que la guerra hubiera terminado. Meseguer estaba decidido a llegar al fondo de este misterio. Su incesante búsqueda finalmente lo llevó a los rincones olvidados y abandonados del territorio nacionalista. Allí, para su sorpresa y consternación, Meseguer encontró las respuestas que había estado buscando todo este tiempo. Prueba irrefutable de que algunos sectores de las fuerzas nacionalistas habían ocultado importantes reservas de bombas, en flagrante desprecio por el fin oficial de la guerra. Estos descubrimientos trajeron un vigor renovado a la misión de Meseguer. Trabajó incansablemente, día y noche, para registrar la ubicación exacta de estos escondites, y transmitir la información a las autoridades interesadas. Su determinación y su actitud de nunca decir morir fueron los principales mecanismos que lo motivaron a él y a sus colegas, así como a los miembros de las unidades de desactivación de bombas, a continuar con su tarea crítica de hacer que Barcelona volviera a ser segura. Con el tiempo y el esfuerzo continuo, la luz comenzó a brillar al final del largo y oscuro túnel de misterios, miedo y ansiedad. Hubo días en que la euforia fue reemplazada por la desesperación. Los avances parecían difíciles de alcanzar, y los pequeños pasos dados hacia la seguridad parecían insignificantes. Pero Meseguer y sus compañeros nunca perdieron la esperanza. Permanecieron incondicionalmente dedicados a su causa, siguieron presionando contra viento y marea, y continuaron su lucha hasta que la última bomba sin detonar en Barcelona fue neutralizada y retirada. A pesar de los peligros, a pesar de las probabilidades, Meseguer nunca vaciló. Su determinación inquebrantable jugó un papel fundamental para garantizar la seguridad de innumerables residentes de Barcelona, convirtiéndolo de un simple pastorcillo en un héroe de guerra. Sin embargo, el verdadero héroe, según Meseguer, no fue él sino el espíritu indomable del pueblo de Barcelona, que mostró una determinación implacable, un coraje extraordinario y una resiliencia eterna frente a una adversidad devastadora. Han pasado más de 80 años desde el final de la Guerra Civil Española. Los acontecimientos y las personas asociadas con ese periodo angustioso han estado durante mucho tiempo relegados a las páginas de historia o se han convertido en recuerdos borrosos en las mentes de quienes aún viven. La resiliencia de personas como Florencio Pla Meseguer, su coraje y su altruismo son hitos en la historia mundial, un recordatorio de la fuerza del espíritu humano durante tiempos abrumadores, un ejemplo conmovedor de que la voluntad de proteger, sanar y reconstruir puede superar las fuerzas más destructivas de la historia. La historia de Meseguer es un testimonio del poder de un individuo, un acto valiente, una decisión de dedicar su vida a una causa más grande que él, jugó un papel importante en la configuración del destino de una ciudad, la vida de sus habitantes y, posiblemente, la historia misma. En medio de las sombras de la desesperación, fue su coraje el que trajo esperanza. Frente a obstáculos insuperables, fue su resiliencia lo que dio ejemplo. Y en un momento decisivo de la historia marcado por la destrucción, fue su compasión lo que significó supervivencia, comienzos esperanzadores y, potencialmente, el cese de un ciclo de violencia. Mientras meditamos en esta notable historia de guerra y sacrificio, uno no puede evitar sentirse asombrado por la pura audacia de las hazañas de Meseguer. Su vida se erige como un testimonio vivo, irrespirable del hecho de que a veces la adversidad, lejos de quebrantarnos, nos moldea. Su viaje es un testimonio brillante de la creencia de que la esperanza brota eterna, en los lugares más imprevistos y, a menudo, de las maneras más extraordinarias. Porque, al final, lo que realmente cuenta es el coraje de continuar. Así, la historia de la bomba que nunca explotó en Barcelona no trata solo de desactivar amenazas explosivas. Es un cuento enriquecido con numerosas lecciones morales que resuenan en nosotros aún hoy. Se trata de coraje, sacrificio y determinación. Se trata de la capacidad del espíritu humano para superar los desafíos más formidables. Se trata de encontrar esperanza incluso en las situaciones más sombrías, y se trata de cómo las acciones de un individuo pueden cambiar el curso de la historia, reiniciando y potencialmente alterando el futuro de muchos.